chicos, mis poderosos amigos, hoy voy a contarles otra historia real, de lo que fue antes, más o menos cuando nació Cristo, mejor dicho. Realmente es como, mira, no es como dice la Biblia, porque hay muchos que dirían, no porque el que un pastor que lo traicionó a Jesús, bueno, no fue un pastor realmente, ni tampoco cosa, sino también tenía otro enemigo, también, que no era el diablo, sino el anticristo. Tenía otro enemigo Jesús. Bueno, así lo llamó Jesús, a ese tal hijo del diablo, más o menos. ¿Por qué lo llamó así? Bueno, muy buena pregunta. Porque lo llamó así realmente fue porque el diablo era malo. Fue muy malo y despreciaba mucho a los humanos. Quería romperle la alma y quemársela por dentro con fuego mismo. Hay muchos que se preguntarán esto, ¿por qué el hijo del diablo? Bueno, porque el anticristo es malo. Es muy malo y lo que hace es mucha travesura en el mundo, por ahí. Pero lo que tienen que saber, que si ustedes creen en Jesús, tienen una gran fuerza tremenda, una gran fuerza, divinidad, lo que tienen adentro. Así que presten mucha atención en esto, lo que voy a explicar ahora. Bueno, empecemos con la explicación. La explicación breve, directamente, no fue como dice la Biblia. Realmente él tenía otro enemigo más. Como dije que era el anticristo luchaba contra Jesús al mismo tiempo, mandándole fuerzas y todo eso, serpiente, a veces cuando iba en el desierto mismo. Iba, lanzaba su serpiente y todo eso, y Jesús se la detenía, como si nada, y la convertía en una planta, más o menos, a esa serpiente. Y por eso él lo despreciaba a ese demonio. En ese demonio no era realmente ahí, cuando se más o menos, porque se muy parecía a Jesús. ¿Por qué? Porque tomó forma como él. Solamente porque se le cayó un pelo a Jesús y ese pelo lo agarró él mismo. Y en el anticristo mismo lo que hizo es comerlo adentro, y él se tomó forma como eso, tomó forma como Jesús. Y empezó, como Jesús curaba y todo eso en ese tiempo, curaba bastante personas ciegas, y no solamente a ciegos, sino a inválidos y todas esas personas. Él lo hacía con amor y con querencia, con tan solo que tengan fe y que crean en él, que crean en él y en su Padre. Pero no solamente en eso, sino también que había este tal anticristo, lo que hacía con él directamente es desahuciar su nombre, ser desahuciado. ¿Por qué desahuciado? Porque se hacía pasar por él, se hacía pasar por Jesús y sacrificaba a niños ahí en el mar. Lo sacrificaba, lo lanzaba al agua, y la misma, como había un dios también, el dios Poseidón y todo eso, el dios Poseidón no los protegía a algunos niños, pero el anticristo se los arrebataba y los mataba. Los mataba, y por eso muchos dicen que el mar está con sangre. Bueno, el mar ¿por qué está con sangre? Perdónenme, chicos, es que por ahí se me traba la lengua. Está con sangre porque realmente es que cuando en ese tiempo mataban a niños, mataban a los niños, el anticristo mismo los mataba. Porque él directamente quería hacerse pasar por Jesucristo. Quería hacerse pasar porque él tomó forma como Jesús y sacrificaba a niños, a hombres, a mujeres. Le decía que acá se va a curar y lo tiraba vivo contra una piedra y se lastimaba. Y así se moría, tan fácil. Y eso es lo que hacía el anticristo. Entonces Jesús vio eso y le dijo a sus discípulos: hay uno que se va a hacer pasar por mí. No, a él no lo vean. No lo vean como Jesús, el verdadero, sino a mí, el que soy su Señor, le dijo. Bueno, le dijo eso realmente como para que ellos entiendan, pero ellos no entendían. ¿Cómo que a otro se aparece a vos?, le preguntó, maestro. Y entonces él dijo, bueno, hay uno que se hace hacer pasar por mí, porque él es un demonio que vino a lastimarlo a ustedes y a ser sacrificado. Así que no luchen a su nombre, sino el nombre de cuando yo venga, después de mi muerte. Y a los 3 días, cuando él murió y todo eso, él regresó a buscar a sus discípulos y los llevó para el cielo con toda su familia. Qué buena que esta historia, pero esta es la historia real, que muchos la ocultan, porque en la Biblia realmente eso no es la verdadera historia, ni tampoco tiene cosas, porque la Biblia a veces
Lo que sacaron los textos nomás de un coso, de lo que había de antes, más o menos. Pero lo que sacaron no era de Dios, no era de Jesús mismo, de su historia verdadera. Bueno, yo se lo cuento porque yo encontré los verdaderos tratamientos y lo encontré por un algo porque me lo pasaron a mí. Y entonces acaso nomás se lo digo, la verdadera cosa. Muchos se preguntarán por qué Jesús luchaba contra la fuerza del mal. Bueno, Jesús luchaba con la fuerza del mal porque quería detener que hay mucho lo afete a todo más o menos lo que era de ese pueblo, porque él nació en Nazaret y después se fue a Israel, se fue. ¿Por qué se fue a esos lados? Porque él iba en todos lados con sus discípulos a curar y a sanar. Él es lo único que nacía. Por ahí muchos le querían ofrecer moneda a Jesús, pero Jesús nos decía que no. Jesús decía, guárdatela tú la necesitarás. Y pasó más o menos un día entero y ese señor la necesitaba, como si nada. Él evidenciaba todo casi, como si tuviera clara evidencia. Pero además de eso, era muy, muy humilde y realmente nació como humilde y vino a hacer lo que le pidió Dios, más o menos su padre, lo que pidió su padre y esas órdenes, y él las cumplió. Así que de esa manera, como muchos se preguntarían, ¿por qué Jesús solamente arregló solamente para los pobres y no para los ricos? Bueno, porque los ricos eran muy malvados, en ese tiempo le importaba mucho el dinero, y como las serpientes buscan a los ratones y matan a los ratones. ¿Por qué buscan? Porque son muy ambiciosos la serpiente misma, con las ratas, porque es su comida favorita. Pero esto es lo que tenían incluso los ricos, que le importaba mucho el dinero, lo que era mucho la riqueza, todo eso. Y yo diría a esa persona, toda esa que pasó, que le importaba tanto el dinero y no le importaba a la gente que se muriera, la gente pobre y todo eso, que Jesús arribaba mucho y por ahí iba, fue también ahí adentro, lo que es la mansión esa de las pirámides y todo eso, entró ahí adentro y intentó hablar con más o menos este jefe de esa cosa. Que no solamente era un jefe, porque realmente lo querían como un jefe realmente a ese que tenía bastante dinero, pero realmente había otro también, que porque lo colgaron a Jesús, realmente no solamente fue por el anticristo, sino también fue por el pastor ese, que le importaba mucho el dinero y que decía que no era Jesucristo, pero realmente lo era, nada más que se confundía con el otro realmente. Y bueno, espero que les haya gustado un poco la historia y lo que yo digo es real, porque lo saqué de un testamento real y que lo estoy estudiando y todo eso. Espero que muchos entiendan esta realidad y que sepan ser buena persona y todo le va a venir bien a su camino. Gracias por todo, mis amigos.